El plato de sopa todavía estaba caliente cuando mi hija me dijo con voz firme y sin pestañear: «Papá, o te vas al asilo o duermes en la caseta del perro. Tú eliges». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, tan pesadas que ni el reloj del comedor se atrevió a seguir marcando el tiempo. La cuchara cayó de mis manos y el ruido metálico sonó como un disparo. Me quedé quieto, mirándola, no porque no creyera lo que había dicho, sino porque en ese momento comprendí que la niña que crié con tanto amor había desaparecido hacía mucho tiempo. Frente a mí solo quedaba una mujer endurecida por la ambición, una extraña con mi sangre en las venas. A su lado Tomás, su marido, la observaba en silencio, con los brazos cruzados y esa sonrisa altiva que nunca me gustó. Él fue quien la empujó a tratarme así, lo sabía. Pero lo que no sabía era que yo había aprendido a guardar silencio, solo para escuchar mejor. «¿El asilo o la caseta?», repitió ella, como si me hablara a un desconocido. «¿Eso es lo que piensas de tu padre?», pregunté con calma. «Eso es lo que pienso de un hombre que ya no puede valerse por sí mismo. Necesitamos espacio, papá». «¿Espacio?», sonreí con tristeza. «Esta casa tiene 6 habitaciones. No se trata del tamaño, sino de la convivencia», intervino Tomás. «Usted interfiere en todo, don Víctor. Es mejor que esté en un lugar donde lo cuiden». «Lo cuiden». Qué palabra tan falsa cuando sale de una boca hipócrita. Respiré hondo, tomé la servilleta y la dejé sobre la mesa. «Entiendo. ¿Entonces aceptas ir al asilo?», dijo Laura, impaciente. «No». Me levanté despacio, con una serenidad que pareció desconcertarlos. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo y marqué un número que no usaba desde hacía más de 10 años. «¿Qué haces?», preguntó ella cruzando los brazos. «Tomando una decisión», respondí, y llevé el teléfono al oído. Una voz grave contestó al otro lado. «¿Víctor? ¿Eres tú?». «Sí, Germán». Llegó el momento. «¿Estás seguro?». «Más que nunca». «Bien», dijo. «En media hora estaré ahí». Colgué, guardé el teléfono y miré a mi hija. «Alguien vendrá a buscarme». «¿A buscarte? ¿Quién?». «Ya lo verás». Y volví a sentarme. El silencio en la mesa era denso. Laura no sabía si sentirse aliviada o inquieta. Tomás, en cambio, se notaba incómodo. Miraba hacia la puerta cada tanto, como si esperara una sorpresa que no terminaba de entender. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Durante media hora, el sonido del reloj fue el único que nos acompañó. Laura evitaba mirarme. Tomás no dejaba de revisar su teléfono. Yo, en cambio, observaba el mantel manchado de sopa, recordando cuántas veces había cocinado para ellos, cuántas noches había velado fiebre, cuántas veces había rezado para que nada les faltara. «Papá, somos una familia», solía decirme ella cuando era niña. Qué ironía. Ahora me echaba de la casa que yo mismo construí, ladrillo a ladrillo, con mis manos gastadas de obrero y mi espalda partida en 2. No me dolía la humillación, me dolía el olvido. Porque el olvido de un hijo no mata de golpe, te apaga de a poco, como una vela a la que le falta oxígeno. A las 7:30 en punto, alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes, pausados, como si cada uno anunciara el final de una era. Tomás fue quien se levantó para abrir. Cuando la puerta se abrió, el aire cambió. Ahí estaba él, Germán Rivas, impecable, de traje oscuro, el cabello peinado hacia atrás, el rostro envejecido pero con la misma mirada firme que recordaba. Había sido mi socio hace décadas, cuando los dos soñábamos con levantar una pequeña empresa de construcción. Yo invertí todo lo que tenía. Él se encargó del resto. Cuando mi esposa enfermó, vendí mi parte para pagar los tratamientos. Y él nunca me lo olvidó. «Buenas noches», dijo Germán entrando con paso decidido. Laura se quedó helada. Tomás se enderezó, intentando disimular el nerviosismo. «¿Puedo saber qué hace aquí?», preguntó mi yerno. «Vine a ver a mi amigo», respondió Germán sin mirarlo siquiera. Luego me miró a mí. «¿Listo, Víctor?». «Listo», dije poniéndome de pie. Laura reaccionó al fin. «¿Qué está pasando, papá? ¿A dónde vas?». «A un lugar donde la gente recuerda lo que significa la palabra familia». Ella frunció el ceño. «No entiendo». «No tienes que entender, Laura.
Solo mira y aprende. Germán giró hacia mí. ¿Deseas llevar algo? Nada que venga de esta casa. Tomás rió con burla. ¿Y a dónde piensas ir? ¿A vivir de la caridad de tu amigo? Germán lo miró con una calma inquietante. Te equivocas, muchacho. Víctor no va a vivir de mi caridad. ¿Ah, no? No. Va a vivir de lo que es suyo. Laura se quedó boquiabierta. ¿Suyo? ¿Qué está diciendo? Germán sonrió apenas. Más tarde lo sabrás. Le ofreció su brazo y salimos juntos. Mientras cruzábamos el umbral, me di la vuelta y miré a mi hija. Por un instante, creí ver en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Pero lo disimuló enseguida. «Papá, somos una familia, no hagas esto», gritó. Yo me detuve sin mirarla. Las familias se cuidan, Laura, no se abandonan. Y cerré la puerta. El coche de Germán estaba esperándonos afuera, una camioneta negra, elegante, silenciosa. Subí despacio. Mientras avanzábamos por la calle, las luces de mi casa se hacían más pequeñas en el retrovisor. «Sabía que algún día me llamarías», dijo Germán, encendiendo un cigarrillo. «Tardé demasiado, quizás». «No, lo hiciste justo a tiempo». Miré por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo había muerto, y algo nuevo empezaba a nacer. Sabía que esa noche no terminaba con una huida. Esa noche empezaba mi justicia. El coche avanzaba despacio entre las luces de la ciudad. Germán conducía sin hablar, y yo agradecía ese silencio. A veces las palabras solo sirven para ensuciar lo que el alma ya entiende. Miré mi reflejo en la ventana. Un viejo con la mirada cansada y el corazón lleno de cicatrices. Me pregunté en qué momento mi vida se torció, cuándo mi hija dejó de verme como su padre y comenzó a verme como un estorbo. Quizás la respuesta estaba en el pasado, en esos años donde todo parecía eterno, incluso el amor. Laura tenía apenas 9 años cuando su madre, Clara, se enfermó. El diagnóstico fue cruel, cáncer avanzado. Yo trabajaba en una empresa de construcción que apenas me dejaba respirar. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando ella ya dormía. Pero cada centavo que ganaba era para sus tratamientos. Recuerdo una noche en el hospital, Clara me tomó de la mano y dijo con voz débil: «Víctor, si algo me pasa, prométeme que no dejarás que Laura olvide lo que es el amor». «Te lo prometo», le respondí, y sentí como su mano se enfriaba poco a poco. Cumplí esa promesa con todo mi ser. Me volví madre, padre, amigo, refugio. No me importó pasar hambre si ella podía estudiar. Vendí mi coche, mis herramientas, mi reloj de boda, todo. Cuando cumplió 16, le compré su primer vestido para el baile de la escuela. Era sencillo, color marfil. Ella lloró de emoción y me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón me iba a estallar. «Te amo, papá», me dijo entonces, y yo creí que nada ni nadie podría romper ese lazo. Pero la vida, como el cemento que se agrieta con el tiempo, empezó a mostrar sus fisuras. El primer cambio llegó cuando conoció a Tomás, un muchacho bien vestido, sonrisa confiada, mirada calculadora. Desde la primera vez que lo vi, supe que no traía buenas intenciones. Demasiado seguro, demasiado encantador, y con un hambre que no se saciaba con cariño. «Es un buen hombre, papá», me dijo Laura, ilusionada. «¿Y de qué vive?» «Está empezando un negocio. Solo necesita un pequeño empujón». «¿Y tú crees que yo soy ese empujón?» «No lo digo por eso, pero si pudieras ayudarlo sería un gesto de confianza». Ayudarlo. Esa palabra me persiguió durante años. Ayudarlo fue darle mi dinero, mis contactos, mi tiempo. Poco a poco, mi casa se llenó de su presencia, y mi vida comenzó a vaciarse. Tomás empezó a decidir qué comprábamos, cómo gastábamos, incluso a qué hora podía usar la televisión. Cuando reclamé, Laura me dijo: «Papá, no exageres. Él solo intenta ayudarte». ¿Ayudarme a qué? A olvidar quién soy. Ese fue el principio del fin. Pasaron los años y mi lugar en mi propia casa se volvió cada vez más pequeño. Primero fue mi cuarto. «Papá, vamos a remodelarlo para alquilarlo y tener ingresos extra». Luego mi sillón favorito. «Papá, ese mueble ya está viejo, lo tiramos». Y finalmente, mi opinión. «Papá, deja de meterte en nuestras decisiones». No me di cuenta de que, mientras más callaba, más desaparecía. Hasta que un día escuché, sin querer,
una conversación que me rompió el alma. No podemos seguir así, decía Tomás. Tu padre nos retrasa todo. Es mi padre, respondió Laura, con un tono cansado. Un padre que no trabaja, que ocupa espacio, que cuesta dinero. No digas eso. Entonces decide, o él o nuestra vida. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo el mundo se me iba de las manos. Mi hija no respondió, y ese silencio fue la sentencia más cruel. El día que me dio el ultimátum, el asilo o la caseta del perro, no me sorprendió. Ya lo había sentido venir. Solo necesitaba verlo para entender que no quedaba nada del amor que la había criado. Pero lo que ella no sabía era que, a veces, el silencio del padre no es debilidad, es estrategia. Germán siempre me decía, el hombre que calla cuando lo humillan no está derrotado, está observando cómo se hunden los demás. Y yo había observado bastante. Llegamos a su casa esa noche. Era una mansión moderna, amplia, de esas que huelen a mármol y poder. Cuando entré me recibió su esposa, Teresa, con una sonrisa cálida. Víctor, por fin, Germán nos ha hablado tanto de ti. Gracias, hija. Disculpa que venga a estas horas. Por favor, esta es tu casa. Esa frase, esta es tu casa, me estremeció. Hacía años que nadie me la decía sin intención o sarcasmo. Cenamos en silencio. Teresa me sirvió sopa y pan caliente. Cuando terminé, Germán me miró y dijo, «Te quedas aquí el tiempo que quieras, pero mañana hablaremos de algo más importante». «¿De qué se trata?», pregunté. «De justicia». Esa palabra me retumbó en el pecho. Justicia. No venganza, no resentimiento. Justicia. Esa noche dormí en una habitación amplia, con sábanas limpias y olor a lavanda. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años no soñé con gritos ni con puertas cerradas. Soñé con Clara, mi esposa, sonriendo en un campo de girasoles. Me decía con su voz dulce, «Ya es hora, Víctor. No para castigar, sino para enseñar». Desperté con lágrimas en los ojos y supe que el plan que había empezado con una llamada iba a cambiarlo todo. Porque el amor puede romperse, sí, pero cuando un padre decide levantarse, el mundo tiembla. El amanecer me encontró sentado junto a la ventana, con una taza de café entre las manos y la mente llena de recuerdos. El sol se filtraba entre las cortinas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Había dormido poco, pero no por tristeza. Por primera vez en años mi cabeza tenía claridad. Escuché los pasos de Germán acercándose. Siempre fue un hombre puntual, de esos que creen que el tiempo no se desperdicia, se respeta. Entró sin hacer ruido, con un dossier bajo el brazo. «Buenos días, viejo amigo», me dijo. «Buenos días, Germán. ¿Listo para decirme lo que anoche dejaste en el aire?» «Listo», respondió, sentándose frente a mí. Abrió el dossier y lo colocó sobre la mesa. Dentro había papeles amarillentos, documentos notariales, fotos antiguas y un contrato que reconocí de inmediato. «¿Recuerdas esto?», preguntó. «Claro que sí. Es el contrato de la empresa que fundamos juntos». «Exacto. El día que vendiste tu parte para pagar el tratamiento de Clara, me prometí que algún día te devolvería lo que te pertenecía». Lo miré con sorpresa. «Pero te dije que no hacía falta. Lo hice por amistad y por amor», añadió él con un gesto grave. «Pero el amor no se paga con palabras, Víctor. Se honra con actos». Sacó otro documento y lo deslizó hacia mí. «Desde hace 20 años, todo lo que ganamos con la empresa se dividió en 2. La mitad está a tu nombre. ¿Qué dices?» «Nunca cerré la sociedad. Legalmente sigues siendo copropietario». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «Eso es imposible. Yo firmé la venta». «Sí, pero firmaste un acuerdo simbólico». «Nunca lo registré». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Durante años había vivido modestamente, sin imaginar que, en los papeles, era dueño de la mitad de una constructora que ahora valía millones. Germán se inclinó hacia mí. «Tu hija y su marido creen que te vencieron, pero el poder real no está en el dinero que robaron con mentiras, sino en lo que tú puedes decidir ahora». Respiré hondo. «¿Y qué me propones?». Germán encendió un cigarrillo. «Justicia, pero no de la que destruye, de la que enseña. Habla claro. Vamos a dejar que ellos mismos se hundan». «¿Cómo?». «Les daremos exactamente lo que siempre quisieron: dinero, poder y oportunidades. Y veremos qué hacen con eso.
Lo miré intrigado. ¿Qué tienes en mente? Primero, harás las paces con ellos. Les dirás que todo fue un malentendido, que aceptas irte, pero que quieres dejarles algo para su futuro. ¿Y qué les dejaré? Un documento falso. Un testamento que diga que, en caso de tu muerte, heredan tus acciones en mi empresa. Me reí con incredulidad. ¿Y eso qué logrará? Que revelen quiénes son realmente. La codicia siempre rompe el disfraz. Germán tenía razón. Conocía bien a Tomás. No resistiría la tentación de aprovecharse de algo que creyera suyo. ¿Y tú qué ganarás con esto?, pregunté desconfiado. Tranquilidad. Me cansé de ver cómo la gente buena sufre en silencio. Es hora de que alguien ponga las cosas en su lugar. Esa mañana desayunamos juntos. Su esposa, Teresa, escuchaba en silencio, con esa serenidad que solo tienen las mujeres sabias. Cuando Germán le contó el plan, ella asintió despacio. «Víctor», me dijo, «a veces las lecciones que más duelen son las únicas que dejan huella. No quiero hacerles daño, Teresa, solo quiero que entiendan». «Y lo harán», dijo ella, «pero a su manera». Terminamos el desayuno en silencio. El aire se sentía denso, como si el universo estuviera esperando el siguiente movimiento. A mediodía, Germán me llevó a su oficina. Era un edificio imponente en el centro de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos, fotografías con políticos y empresarios, y una gran placa dorada con su nombre. En la entrada, los empleados lo saludaban con respeto. Pero lo que más me impresionó fue lo que vi en la pared del fondo. Un retrato mío, más joven, enmarcado junto al suyo. «Siempre lo tuve ahí», dijo él, notando mi sorpresa. «¿Por qué? Porque todo lo que soy comenzó contigo». Sentí un nudo en la garganta. Tantas veces me había sentido inútil, viejo, olvidado, y sin saberlo, seguía siendo parte de algo mucho más grande. Germán me entregó una carpeta. «Aquí tienes los documentos que usaremos, no te preocupes, todo está preparado». «¿Y qué debo hacer ahora?» «Volver a casa». «¿A casa?», pregunté desconcertado. «Sí, a la casa que te echaron». Su mirada se volvió seria. «Es hora de que ellos aprendan qué significa enfrentar la mirada de un hombre que no tiene miedo». Esa noche, cuando llegué, la casa estaba en penumbra. Laura abrió la puerta con expresión de sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Olvidé algo», respondí con calma. «¿Qué cosa?» «Mi dignidad». Ella retrocedió, confundida. Tomás apareció detrás, visiblemente molesto. «Pensé que te ibas al asilo». «Cambié de idea», dije, sacando el sobre que Germán me había dado. «¿Y eso qué es?», preguntó Laura. «Mi testamento». El silencio fue inmediato. Pude sentir cómo su respiración se agitaba. Tomás dio un paso adelante. «¿Testamento?» «Sí, decidí dejar todo en orden antes de irme». Laura parpadeó, intentando mantener la compostura. «No era necesario, papá». «Claro que lo era», respondí con una sonrisa leve. «Nunca se sabe quién puede quedarse con qué cuando uno muere». Dejé el sobre la mesa y los miré. «Mañana vendré con el notario para firmar». Me di media vuelta y salí antes de que dijeran algo más. Cerré la puerta despacio, y mientras bajaba los escalones, supe que el juego había comenzado. Esa noche, desde la ventana del coche, miré la casa iluminada. Vi sombras moviéndose dentro. Sabía que no podían esperar hasta mañana para abrir el sobre, y esa ansiedad sería el principio de su caída. Porque la peor trampa no es la que se tiende con odio, es la que se construye con verdad. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El aire olía a tierra húmeda y café recién hecho. Germán ya estaba de pie, revisando unos papeles en el comedor de su casa. Llevaba ese semblante tranquilo que siempre escondía algo calculado detrás. «¿Dormiste bien, Víctor?», me preguntó. «Demasiado bien. Hace años que no descansaba así». «Perfecto», dijo él sirviéndose una taza, «porque hoy empieza la verdadera prueba». Me tendió un sobre cerrado. «¿Qué es esto?» «Una copia exacta del testamento falso que dejaste anoche en casa. No lo abrirán sin antes investigar, ya lo verás». «¿Y qué harán?» «Lo que hace todo ladrón antes de robar, asegurarse de que la víctima no los esté mirando». Sonreí. Sabía exactamente lo que quería decir. Mientras tanto, en mi vieja casa, el ambiente debía ser una tormenta contenida. Puedo imaginar a Laura nerviosa, caminando de un lado a otro, con el sobre en las manos.
Tomás, en cambio, más frío, más calculador. No tiene sentido esperar al notario, le habrá dicho él. Hay que saber ya qué dice. Pero Tomás, si mi padre lo descubre, tu padre es un viejo senil. Si realmente tiene algo a su nombre, ese papel es nuestra oportunidad. Años de matrimonio con él habían convertido a mi hija en su reflejo, una mujer que ya no sabía diferenciar entre amor y conveniencia. Según me contó Germán más tarde, a las 9 de la mañana ya habían llamado a su oficina. ¿Quiénes son?, le preguntó su secretaria. Laura y Tomás Morales, respondieron. Y él, sin vacilar, dijo, diles que los recibiré a las 11. Yo observaba todo desde lejos, estacionado frente a la plaza, con los vidrios del coche semiabiertos. Germán entró a su edificio escoltado por 2 empleados. Llevaba un traje gris y esa expresión que mezclaba poder y cortesía, el tipo de presencia que impone respeto antes incluso de hablar. 2 horas después, supe que ellos ya estaban en camino. Laura llevaba un vestido elegante, el mismo que solía usar para eventos de sociedad, aunque su rostro delataba una noche sin dormir. Tomás, en cambio, caminaba con el pecho inflado y los ojos brillando de codicia. Cuando entraron al despacho de Germán, él se levantó y los saludó como si no supiera nada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó con amabilidad medida. Tomás se aclaró la garganta. «Venimos en representación de mi suegro, el señor Víctor Morales». «Ah, sí», respondió Germán con una sonrisa apenas perceptible. «No me dijo que enviaría representantes». «Bueno, ya sabe, está mayor», añadió Tomás haciendo una pausa fingida, pero quería confirmar algunos detalles sobre su sociedad. Germán lo observó sin decir nada, disfrutando del silencio incómodo. Luego, con calma, tomó su pluma y escribió algo en un papel. «¿Sociedad? ¿De qué está hablando? Mi suegro fue su socio, ¿no es así? Hace muchos años, tal vez». «¿Por qué lo pregunta?». Laura intervino con una sonrisa nerviosa. «Anoche nos dejó un documento, un testamento. Dice que todavía posee acciones en su empresa». «¿Y qué hay con eso?». «Bueno», titubeó, «queríamos asegurarnos de que fuera real». Germán se inclinó hacia adelante. «¿Y si lo fuera?». Tomás sonrió con esa soberbia que siempre le conocí. «Entonces, sería lógico asumir que esas acciones pasarían a manos de su hija, ¿no?». Germán asintió lentamente. «Lógico, sí, pero no justo». El comentario los descolocó. Laura lo miró sin entender. «¿Perdón?». «Verás, muchacha», dijo él con voz grave, «tu padre no solo fue mi socio, fue quien salvó esta empresa. Yo estuve arruinado y él vendió todo lo que tenía para ayudarme». «Eso ya lo sé», interrumpió ella incómoda. «No, no lo sabes», replicó Germán, tajante, «porque si lo supieras, jamás habrías dejado que un hombre como Tomás le faltara el respeto en su propia casa». Laura bajó la mirada. Tomás intentó recuperar el control. «No vinimos aquí para escuchar sermones, señor Rivas. Lo sé. Vinieron a buscar herencia». El silencio se hizo espeso. Germán se levantó despacio y caminó hasta la ventana. «Miren, jóvenes, mi empresa no es un juego, y si tuvieran un poco de sentido común, entenderían que el dinero que no se gana con esfuerzo se convierte en veneno». Tomás apretó los puños. «¿Nos está amenazando?». «No», respondió Germán, volviéndose hacia ellos. «Los estoy advirtiendo». A las 11:30 salieron de la oficina con el orgullo herido y la curiosidad aún más despierta. Germán los había tratado con cortesía, pero había dejado caer suficientes frases para mantenerlos en vilo. Justo lo que necesitábamos. Cuando me llamó más tarde para contarme, su voz sonaba divertida. «Son peores de lo que imaginaba». «¿Tanto así?». «Sí. Ese hombre, Tomás, no disimula su codicia. Y tu hija...». Hizo una pausa. «Tu hija tiene miedo». «¿De qué?». «De perder algo que nunca tuvo». Esa tarde volví a pasar frente a mi antigua casa. Las cortinas estaban corridas y las luces encendidas. Desde afuera, escuché discusiones. Mi hija gritaba. Tomás golpeó algo. No podía escuchar las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que el dinero, incluso el imaginario, había comenzado a dividirlos. Sonreí para mis adentros. No porque disfrutara su conflicto, sino porque sabía que esa grieta sería la puerta por la que entraría la verdad. Al anochecer, Germán me llamó otra vez.
Todo está listo, Víctor. Mañana los invitaremos a cenar. ¿Aquí? Sí. Quiero que escuchen de mi propia boca lo que tú realmente posees. ¿Y qué poseo, Germán? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Él rió. Más de lo que imaginas, viejo amigo. Entonces, ¿cuál es el plan? Dejar que la verdad caiga sobre ellos como un espejo y ver si tienen el valor de mirarse. Colgamos. Me quedé mirando el cielo. La noche estaba clara, las estrellas brillaban y el aire tenía ese silencio que precede a los grandes cambios. Sabía que, a partir de mañana, nada volvería a ser igual, ni para ellos, ni para mí. La noche siguiente, Germán organizó la cena. Su casa, elegante pero sobria, se iluminó con lámparas de luz cálida que daban al ambiente un aire solemne, casi teatral. Yo llegué temprano. Matilde, la ama de llaves, terminaba de colocar los cubiertos. Todo debía ser perfecto, porque esa cena no era un encuentro familiar, era una trampa envuelta en buenos modales. Germán, impecable como siempre, revisaba los últimos detalles. ¿Seguro que estás listo para esto, Víctor?, me preguntó. Más que listo, le respondí. Solo me preocupa verla. ¿A Laura? Asentí. No la odio, Germán. Eso sería fácil. Lo que siento es más complejo. Decepción, pena y una pequeña esperanza de que aún quede algo de la hija que crié. Germán sonrió. Entonces esta noche sabremos si esa esperanza vale la pena. A las 8 en punto, un coche estacionó frente a la casa. Desde la ventana los vi bajar. Laura con un vestido negro sencillo, el rostro maquillado con discreción. Tomás con traje oscuro, sonrisa falsa y el mismo brillo ambicioso en los ojos. Matilde abrió la puerta y los condujo al salón. «Buenas noches», dijo Laura mirando a su alrededor. «¡Qué casa tan hermosa!». «Gracias», respondió Germán dándole la mano. «Me alegra que hayan venido». Luego se giró hacia mí. «Supongo que no esperaban verlo tan pronto, ¿verdad?». El silencio se volvió incómodo. Laura tragó saliva. Tomás fingió cortesía. «Buenas noches, don Víctor». «Buenas noches, Tomás». Nos dimos la mano. La suya estaba fría. Nos sentamos. La cena comenzó con una conversación ligera, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar del motivo real de aquella reunión, hasta que Germán rompió el silencio. «Laura», dijo con voz serena, «tu padre me pidió que los invitara para aclarar algunas cosas». «¿Aclarar?», preguntó ella, fingiendo sorpresa. «Sí, sobre su participación en mi empresa». Los ojos de Tomás se iluminaron. «Ah, sí, ese tema…» Intentó sonar casual. Creíamos que todo eso ya no existía. Germán sonrió apenas. «Ah, pero sí existe». Su tono cambió. La amabilidad se volvió precisión quirúrgica. Sacó una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa. «Aquí están los documentos originales de la sociedad que fundamos hace más de 30 años». Laura lo miró con los ojos abiertos. «¿Entonces es cierto?». «Más que cierto. Tu padre sigue siendo copropietario». Tomás no pudo ocultar su sonrisa. «Eso es una excelente noticia, señor Rivas. Me alegra saber que todo está en orden». Germán lo observó fijamente. «¿En orden?». «No lo creo». «¿Por qué dice eso?». «Porque el orden se rompe cuando la gratitud desaparece». Silencio. Laura bajó la vista. Tomás intentó sostener la compostura. «No entiendo a qué se refiere». «Me refiero», dijo Germán con voz firme, «a que el dinero puede reconstruir una casa, pero no una conciencia». Laura respiró hondo. «Señor Rivas, con todo respeto, no creo que sea justo hablar así. No sabe por lo que hemos pasado». «Tienes razón, hija», intervine suavemente. «No sé por lo que han pasado, pero sí sé lo que yo pasé». La miré directamente a los ojos. «Te crié con mis manos. Vendí mis herramientas para pagar tu escuela. Me privé de comida para que tú tuvieras libros. Y un día, cuando te pedí un poco de espacio para envejecer en paz, me diste 2 opciones: el asilo o la caseta del perro». Laura cerró los ojos, como si mis palabras la golpearan. Tomás puso una mano sobre la suya, pero ella la apartó. «Papá», susurró, «yo…». «No hables todavía». Tomé aire. «No te traje aquí para humillarte. Te traje para que veas quién se convirtió en espejo de tu ambición». Germán se levantó y fue hacia un mueble lateral. Colocó sobre la mesa una caja de madera. Dentro
Había fotografías antiguas, mi boda con Clara, los cumpleaños de Laura, los primeros planos de la empresa, todo mezclado con papeles notariales y recortes de periódicos. «Mira», dijo él abriendo una foto, «este hombre, tu padre, fue quien me dio la oportunidad de levantarme cuando yo no tenía nada». «No tiene sentido revolver el pasado», replicó Tomás, incómodo. «Sí lo tiene», dijo Germán elevando la voz, «cuando el pasado sirve para recordar quién merece respeto». Laura se levantó, temblando. «Papá, yo no sabía nada de esto. No querías saberlo, hija. El amor te incomodaba cuando no servía para aparentar». El silencio que siguió fue pesado. Matilde trajo el postre, pero nadie lo tocó. Germán, sereno, miró a Tomás. «Sé lo que planeaban». Tomás palideció. ¿Qué dice? Creían que mi empresa pasaría a ustedes, ¿no? Que el testamento de Víctor les aseguraba una fortuna. Laura lo miró aterrada. «¿Cómo lo sabe?» «Digamos que tengo buenos oídos y mejores amigos», dijo mirando hacia mí. Yo asentí lentamente. El documento que dejé en casa era una prueba. «¿Una prueba?», repitió Tomás. «Sí, quería saber si aún quedaba algo de amor en ustedes o si solo veían cifras». Tomás se levantó furioso. «Esto es una trampa». «No», respondí con calma. «Esto es la vida devolviéndote el reflejo de tus actos». Laura comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas me dolieron más que sus palabras de aquella noche. Se tapó el rostro murmurando: «Perdóname, papá. No sabía lo que hacía». «Sí lo sabías, hija», dije con tristeza. «Pero ahora entiendo que la culpa también puede ser una forma de aprendizaje». Germán se acercó y puso una mano en mi hombro. «La verdad ya se dijo, Víctor». Asentí. «Sí, pero no ha terminado». Los miré a los dos. «Mañana quiero que vuelvan a mi casa. Hay algo más que debo mostrarles». Laura levantó la mirada confundida. «¿Qué cosa?» «La verdadera herencia», respondí. Tomás intentó replicar, pero Germán lo detuvo con un gesto. «Le conviene escuchar», le dijo con voz firme. «A veces la fortuna más grande no viene en billetes, sino en lecciones que marcan la piel». Salieron de la casa sin decir una palabra. Yo los vi marcharse desde la ventana. Laura caminaba unos pasos detrás de su marido, con los hombros caídos. Tomás, en cambio, seguía erguido, con la furia contenida del que no acepta perder. Germán me miró y dijo: «Ahora empieza la segunda parte, Víctor». «¿Y cuál es?» «La más dura, dejar que el remordimiento haga su trabajo». Asentí. Sabía que tenía razón. A veces el castigo no necesita gritos, ni venganza, ni tribunales. Solo un espejo limpio y el silencio de la conciencia. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma engañosa. Desde la ventana de la habitación que Germán me había preparado, observé el jardín cubierto de rocío. La brisa era fresca, y sin embargo sentía el aire denso, cargado de presentimientos. Sabía que aquella noche sería decisiva, no solo porque la verdad saldría a la luz, sino porque pondría a prueba lo que aún quedaba de alma en mi hija. Germán entró al cuarto sin golpear, como hacía cuando trabajábamos juntos décadas atrás. «¿Listo para cerrar el círculo, viejo amigo?», preguntó con una sonrisa cansada. «Listo», respondí. «Pero no te niego que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De ver que ya no queda nada bueno en ella». Germán dejó la taza de café sobre la mesa. A veces, para limpiar una herida hay que abrirla. Durante el día los preparativos se hicieron con precisión casi militar. Germán invitó a varios socios de la empresa, al notario que había conservado desde los años 80, e incluso a un par de periodistas locales para documentar el homenaje. Nadie sabía la verdadera razón de aquella cena, excepto nosotros dos. Matilde, la ama de llaves, fue quien me ayudó a vestirme. Mientras ajustaba el nudo de mi corbata me dijo: «Tiene usted un corazón noble, don Víctor, pero recuerde que los golpes más fuertes no los da el odio, sino la decepción». «Lo sé, hija. Y aún así, necesito que todo se sepa». A las 8 en punto los invitados comenzaron a llegar. El salón principal de la casa de Germán parecía un escenario de película. Luces suaves, copas relucientes, el murmullo elegante de las conversaciones. Yo permanecía de pie junto al ventanal intentando mantener la calma. Entonces los vi entrar. Laura con un vestido rojo oscuro, el cabello recogido con esmero.
Tomás, impecable, con el aire triunfal del que cree tener la victoria asegurada. Se acercaron a saludar. «Papá», dijo ella con una sonrisa ensayada, «gracias por invitarnos». «De nada, hija. Quiero que esta noche sea inolvidable». Nos sentamos. El vino empezó a correr, las risas a mezclarse con las expectativas, pero debajo de la superficie todos podían sentir que algo se gestaba. Fue entonces cuando Germán se levantó, golpeó suavemente la copa con una cuchara, pidiendo atención. «Queridos amigos, colegas», comenzó con voz firme, «hoy no estamos aquí solo para cenar. Estamos aquí para celebrar una deuda moral que lleva más de 30 años esperando saldarse». Los murmullos se apagaron. Laura y Tomás se miraron, intrigados. Germán continuó. «Muchos de ustedes saben que hace décadas comencé esta empresa con un socio, un hombre que me salvó cuando todo estaba perdido». Pausó. «Ese hombre está aquí, sentado entre nosotros». Todos dirigieron la mirada hacia mí. Yo permanecí en silencio. «Sí, señores», prosiguió Germán. «Me refiero a Víctor Morales». El público aplaudió, y yo sentí un calor inesperado en el pecho. Germán siguió hablando. «Víctor nunca exigió nada, pero yo, como hombre de palabra, no podía morir tranquilo sabiendo que él aún figuraba como socio en los documentos, sin haber recibido lo que le correspondía». Laura apretó la servilleta entre los dedos. Tomás ladeó la cabeza, intentando procesar lo que escuchaba. «Por eso», dijo Germán alzando una carpeta, «he decidido transferir oficialmente la mitad de mis acciones de la empresa a nombre de Víctor Morales». El murmullo se transformó en sorpresa, y los aplausos llenaron el salón. Laura palideció. Tomás, en cambio, apenas pudo disimular la codicia en sus ojos. Yo observé sus rostros y supe que el juego acababa de cambiar. Durante la cena, los invitados se acercaban a felicitarme. Algunos recordaban viejas obras, otros me agradecían mi humildad ejemplar. Yo asentía, sonreía, pero mis pensamientos estaban en Laura. La veía en silencio, fingiendo sonreír mientras Tomás hablaba con Germán, intentando sonsacarle detalles. Cuando el último plato fue servido, Germán anunció: «Quiero hacer un brindis». Todos levantaron las copas. «Brindo por los hombres que no olvidan, por los amigos que enseñan que la riqueza no se mide en cifras, sino en lealtad». Yo alcé la mía. «Y por los hijos», dije entonces, «que todavía tienen tiempo de recordar que el amor no se compra ni se hereda». Los aplausos fueron tímidos. Laura bajó la cabeza. Tomás se mantuvo rígido, pero su mirada era pura furia contenida. Al terminar la cena, los invitados comenzaron a retirarse. Germán se acercó a mí y susurró: «La semilla ya está plantada. ¿Y qué vendrá después? Verás la cosecha muy pronto». Y no se equivocó. Esa misma noche, mientras me despedía de los últimos asistentes, Laura se me acercó. Sus ojos brillaban, pero no por emoción. Era ansiedad pura. «Papá», dijo en voz baja, «no sabía que eras tan importante para el señor Rivas». «El dinero no me hace importante, hija. Lo que importa es lo que uno hace con él». «Lo sé», balbuceó, «pero es que Tomás y yo estábamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», repetí con ironía. «Sí, claro. No queríamos que te sintieras solo». «Qué detalle tan repentino», le respondí. «Pero no te preocupes, ya aprendí a vivir acompañado por mi conciencia». Ella me tomó del brazo. «Papá, podríamos empezar de nuevo. Sé que he sido dura, pero...» «Laura», la interrumpí, «si tus palabras vienen por amor, me bastan. Pero si vienen por interés, ahórratelas». Se quedó inmóvil con los labios temblando. Tomás, desde lejos, nos observaba con desconfianza. Cuando me fui, Germán caminó conmigo hasta el coche. «¿La viste?», preguntó. «Sí. Está asustada, confundida y tentada. Entonces el plan funciona». «Sí, pero duele», admití. «Todas las lecciones importantes duelen, Víctor». Me apoyé en el bastón y miré el cielo estrellado. «¿Y si no aprende, Germán? Entonces sabrás que hiciste todo lo posible. Y eso, viejo amigo, ya es suficiente». Subí al coche y partí. A través del retrovisor vi la silueta de mi hija en la puerta, observando cómo me alejaba, y supe que algo, dentro de ella, había comenzado a romperse. Tal vez el orgullo, tal vez el corazón, o tal vez, solo tal vez, la conciencia.
Pasaron apenas 3 días desde aquella cena cuando recibí la primera llamada. Era Laura. Su voz temblorosa. Intentaba sonar casual. «Papá, quería saber cómo estás». «Bien, hija. ¿Y tú?» «Bien también. Es que no dejo de pensar en lo de anoche. Fue una noche larga, sí». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, el tipo de silencio que se llena con palabras falsas. «Quisiera verte, papá. Tomás y yo queremos invitarte a almorzar». Sabía exactamente lo que intentaban. El dinero es un imán poderoso, y la codicia no tarda en disfrazarse de afecto cuando la oportunidad aparece. Aún así, acepté. «De acuerdo, hija. Díganme dónde y a qué hora». Cuando colgué, Germán, que estaba sentado frente a mí revisando unos planos, levantó la mirada. «¿Ya empezaron?» «Sí, te lo dije», dijo con media sonrisa. «Ahora verás hasta dónde llega su teatro». «No me subestimes, Germán», respondí con calma. «Yo inventé ese teatro cuando fingía estar bien para que mi hija no me viera llorar. El restaurante que eligieron era uno de esos lugares que intentan parecer lujosos, pero esconden la vulgaridad detrás de la decoración moderna». Llegaron con 20 minutos de retraso. Laura me abrazó con una exageración que rozaba lo cómico. «Papá, qué alegría verte». «La alegría es mía, hija». Tomás estrechó mi mano. «Don Víctor», dijo con una sonrisa forzada, «me alegra que podamos hablar como familia». «Eso espero, muchacho», respondí con una calma estudiada. Nos sentamos, pidieron vino, ensalada, carne. Yo apenas probé bocado, prefería observar. Laura hablaba de cosas triviales, el clima, el tráfico, los planes para redecorar la casa, pero de tanto en tanto dejaba escapar frases que delataban su verdadera intención. «Papá, imagino que ahora tendrás muchos compromisos con la empresa». «Algunos, sí. Debe ser agotador manejar tanto dinero a tu edad», añadió, con una sonrisa torcida. Tomás intervino enseguida. «Sí, las decisiones grandes requieren ayuda. Gente de confianza, por ejemplo». Me tomé un segundo antes de responder. «¿Gente de confianza?» «Sí», repitió Tomás, inclinándose hacia mí. «Nosotros, por ejemplo». Ahí estaba. El disfraz empezaba a rasgarse. «Ya veo», dije con serenidad. «¿Y qué tipo de ayuda ofrecen?» Laura apretó su copa. «Papá, no lo tomes así. Solo queremos acompañarte. No estás solo». «No, hija», repliqué. «Estoy más acompañado de lo que imaginas». Silencio. Germán tenía razón. La ambición siempre se delata a sí misma. Después del almuerzo, insistieron en acompañarme a casa. Acepté. Sabía que querían ver dónde vivía ahora, cuánto tenía, qué podían calcular. Cuando llegamos a la residencia de Germán, se quedaron boquiabiertos. «¿Vives aquí?», preguntó Laura asombrada. «Por ahora», respondí, entrando con paso firme. «Es enorme», dijo Tomás, mirando los cuadros. «Un lugar digno de alguien importante». Matilde los recibió con amabilidad. Les ofreció café. Mientras lo preparaba, yo los observaba con distancia. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era una estrategia. Laura tocaba los muebles. Tomás analizaba los detalles. No buscaban conversación. Buscaban estimar el valor de lo que podrían perder si no jugaban bien sus cartas. «Papá», dijo ella finalmente, «¿has pensado qué harás con la empresa?» «No. Estoy evaluando opciones. Quizás podrías transferir parte de tus acciones a alguien de confianza, alguien de la familia». «Interesante idea», respondí sin mirarla. «Lo pensaré». Tomás asintió satisfecho. Creían que habían avanzado un paso, pero lo que no sabían era que Germán, desde su despacho, escuchaba cada palabra por el sistema de cámaras de seguridad. Cuando se fueron, Germán entró en el salón. Su expresión era una mezcla de decepción y serenidad. «Ni 5 minutos tardaron en mostrar los dientes», dijo. «Sí, pero aún no saben que están mordiendo una sombra. ¿Planeas seguir el juego?» «Hasta el final. Quiero que sean ellos mismos quienes pronuncien la sentencia». Germán sonrió. «Entonces es hora de la segunda fase». «¿Cuál?» «La donación». «¿Qué donación?», pregunté intrigado. «Mañana anunciarás públicamente que donarás parte de tus acciones a una fundación de obras sociales». «¿Y eso qué logrará?» «Desesperación. Cuando los avaros se sienten perder, se vuelven peligrosos y revelan todo. Esa noche no pude dormir.
Miré una vieja foto de Laura de niña. Tenía 6 años y estaba sentada sobre mis hombros, riendo mientras la lluvia nos empapaba en el parque. Recordé su voz pequeña diciéndome: «Papá, cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas». Cerré los ojos. El dolor no venía de la traición, sino del recuerdo de esa promesa rota. A la mañana siguiente hicimos el anuncio. Germán organizó una rueda de prensa en la sede principal de la empresa. Periodistas, cámaras, fotógrafos, todos estaban allí. Me entregó un discurso preparado, pero preferí hablar con el corazón. «Durante años viví creyendo que había perdido todo», dije ante los micrófonos. «Pero descubrí que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno guarda, sino por lo que puede devolver al mundo». «¿Es cierto que donará sus acciones, señor Morales?», preguntó un periodista. «Sí, las transferiré a una fundación que llevará el nombre de mi difunta esposa, Clara, para ayudar a jóvenes sin recursos a estudiar ingeniería». Los aplausos llenaron la sala. En la primera fila, Laura y Tomás, con rostros petrificados, intentaban sonreír para las cámaras. Yo, desde el podio, los observé sin rencor, pero con una claridad brutal. Sabía que esa sonrisa suya no era orgullo, era miedo. Cuando todo terminó, Germán me tomó del brazo y susurró: «Ya está hecho». «Sí», respondí, mirando a mi hija entre la multitud. «Ahora solo queda ver hasta dónde están dispuestos a llegar». Esa noche, cuando regresé a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de Laura. Decía: «Papá, tenemos que hablar. Es importante». Sonreí con tristeza. El juego continuaba. Y esta vez, ellos mismos iban a cavar su propia tumba moral. El mensaje de Laura llegó a las 11 de la noche. No pude dormir después de leerlo. «Papá, tenemos que hablar. Es importante». Ninguna palabra más, ningún tono que indicara si era preocupación o estrategia. Solo esa frase que, viniendo de ella, podía significar cualquier cosa. Al amanecer, le conté a Germán. «Sabía que lo harían», dijo mientras se servía café. «El dinero se les escurre entre los dedos y la desesperación no tarda en morder. ¿Qué hago? Recíbelos. Pero no solo. ¿Quieres estar presente? No. Esta vez será tu escena. Yo solo observaré desde lejos». Y así fue. Laura llegó a media tarde. Tomás venía detrás, con ese aire de quien entra a un terreno que no le pertenece, pero actúa como si fuera suyo. Matilde los recibió con cortesía, aunque sus ojos los atravesaban. «Pasen. Don Víctor los espera en el salón». Los vi entrar y supe que traían un guión ensayado. Laura caminaba despacio, como si quisiera medir mis reacciones. Tomás la seguía con una carpeta bajo el brazo, fingiendo serenidad. «Papá», comenzó ella, «gracias por recibirnos». «Siempre recibo a mi familia, hija», respondí sin levantarme del sillón. «Vinimos a hablar de la fundación», añadió Tomás con su tono meloso. «Nos parece un proyecto noble, pero creemos que podrías necesitar ayuda para manejar todo eso». «¿Ayuda?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Claro, es mucho dinero, mucha responsabilidad. No querrías que algo saliera mal». Laura asintió. «Papá, no queremos que nadie se aproveche de ti. Podríamos ayudarte a administrar los fondos, tú sabes, para que todo sea transparente». «¿Transparente?». La ironía casi me hizo reír. «Entiendo», dije. «¿Y qué proponen exactamente?». Tomás abrió la carpeta. «Hemos redactado un documento de gestión conjunta. Tú mantendrías la dirección honoraria, pero nosotros nos encargaríamos del manejo diario». Lo observé sin interrumpirlo. El papel tenía mi nombre impreso en letras grandes. Era un contrato disfrazado de nobleza. En cuanto lo firmara, todo el dinero de la fundación pasaría a sus manos. «Veo que han trabajado duro», dije cruzando las manos. «Queremos hacerlo por ti», respondió Laura. «Por mamá, por mamá». Usar el nombre de Clara fue el golpe más bajo. Sentí un nudo en el pecho. «¿Por mamá?», repetí lentamente. «Sí», dijo ella, casi llorando. «Siempre quisiste que su recuerdo quedara vivo. Y ahora ustedes quieren ser sus herederos morales. ¡Qué gesto tan generoso!». Tomás notó el tono y frunció el ceño. «¿Hay algún problema, don Víctor?». «Ninguno. Solo me preguntaba si de verdad creen que no sé leer entre líneas». Laura me miró, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que acaban de intentar robarle a un viejo lo único que le queda, su dignidad». El silencio cayó como un golpe seco.
Laura temblaba. Tomás intentó mantener el control. No es lo que piensas, don Víctor. Entonces explícame. Queríamos ayudar, solo eso. ¿Ayudar? ¿Con cláusulas legales, firmas ocultas y comisiones? Sus rostros se descompusieron. Tomás apretó los dientes. No íbamos a hacerte daño. Ya lo hicieron. El día que me llamaron carga. El día que mi hija me echó de mi casa. Laura rompió a llorar. Papá, yo estaba confundida. No, hija, dije poniéndome de pie. Estabas ciega. Pero no por amor, por ambición. Ella se llevó las manos al rostro. Tomás intentó acercarse, pero di un paso atrás. ¿Sabes qué es lo más triste, Tomás? Que creíste que tu inteligencia bastaría para esconder tu codicia, pero la codicia no se disfraza, se huele. No tienes pruebas, escupió él. No necesito pruebas, repliqué con calma. Tengo memoria. Entonces sonó un leve chasquido. Germán entró en la habitación despacio, sosteniendo su teléfono. Oh, las pruebas no faltan, dijo con una sonrisa gélida. Tomás palideció. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Germán, que acabo de grabar toda la conversación. Levantó el dispositivo. Cada palabra, cada mentira. Laura se giró hacia mí, aterrada. Papá, por favor, no hagas esto. ¿Esto? ¿Decir la verdad? Pregunté. No lo entiendes, dijo ella sollozando. Si esto sale a la luz, perderemos todo. Todo lo que no era suyo, aclaró Germán. Tomás intentó recuperar el control. Podemos negociar, dijo nervioso. Borramos la grabación, hacemos un acuerdo. Ya no hay acuerdos, le corté. Viejo miserable, gritó y dio un paso hacia mí. Germán lo detuvo con una mirada fría. Te aconsejo que no lo intentes. Laura cayó de rodillas. Papá, por favor, dijo entre lágrimas. No me dejes así. ¿Así cómo, hija? Pregunté, mirándola con ternura rota. ¿Sin dinero o sin alma? Ella no respondió. Su llanto llenó la habitación. Por un momento, el silencio me dolió más que cualquier insulto, pero había llegado demasiado lejos como para retroceder. Váyanse, dije finalmente. No quiero volver a verlos hasta que entiendan el valor de una palabra dada. Tomás la tomó del brazo y la levantó bruscamente. Vámonos. Antes de salir, se giró hacia mí. Te arrepentirás de esto. Tal vez, respondí, pero al menos lo haré con la conciencia limpia. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón. El peso de los años me cayó encima de golpe. Germán se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo hiciste bien. No me siento bien, admití, porque todavía la amas. Sí, susurré, pero a veces amar también significa poner distancia. Nos quedamos en silencio. Fuera, el viento agitaba los árboles. Por un instante creí escuchar la voz de Clara en mi memoria, susurrando, «Ya está, Víctor. Ahora podrán aprender, aunque sea tarde». Cerré los ojos. No había triunfo, ni gloria, ni venganza, solo una calma triste, y la certeza de que la justicia, aunque duela, también libera. El silencio después de la tormenta suele ser más cruel que el estruendo mismo. La casa se quedó quieta, como si hasta las paredes tuvieran miedo de romper la calma. Germán se había ido a su despacho. Yo me quedé solo, con el bastón apoyado contra la mesa y el corazón pesado, más que cansado. Había ganado, sí, pero no sentía victoria, sentía vacío. La justicia no siempre trae consuelo. A veces solo deja un eco amargo que te recuerda cuánto tuviste que perder para alcanzarla. Esa noche no cené, solo me serví un trago y me senté frente al ventanal. La lluvia comenzó a caer, lenta, como si el cielo también quisiera llorar conmigo. Recordé los días en que Laura era una niña, cómo corría por el patio con su madre detrás, riendo, con las manos manchadas de pintura. Recordé cómo me abrazaba en las noches frías, prometiendo que nunca me dejaría solo, y pensé, quizás las promesas no se rompen, simplemente se las lleva el tiempo cuando el corazón se endurece. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que el tercer día, Matilde entró al salón con un sobre en la mano. «Don Víctor, ¿vino alguien a dejar esto?» «¿Quién?» «Una muchacha, su hija». Mi pecho se encogió. Tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito con su letra temblorosa. Dentro había una carta y una llave. «Papá, no sé si tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice». Tomás se fue.
Me dejó en medio de nuestras deudas, con la casa hipotecada y el orgullo destrozado. No tengo nada, solo me quedan los recuerdos y la culpa. La llave es de tu antigua casa, ya no me pertenece. Fui al banco y firmé la renuncia. No quiero nada que no haya ganado con mis manos. Sé que las palabras no bastan, pero si algún día decides escucharme, estaré en el lugar donde solías llevarme de niña, el Parque de los Álamos. Perdóname, aunque no lo merezca. Tu hija, Laura. Leí la carta 3 veces. La tinta estaba corrida en algunos tramos. Lágrimas, tal vez. O lluvia. No importaba. Lo que importaba era que por primera vez en años sentía que hablaba con la Laura verdadera, no con la mujer que Tomás moldeó a su antojo. Esa tarde pedí a Germán que me llevara al parque. No dijo nada, solo asintió y preparó el coche. El cielo seguía gris, pero el aire olía a limpio. Cuando llegamos, el parque estaba casi vacío. Los álamos se mecían suavemente con el viento, y allí, en el banco donde solíamos sentarnos, estaba ella, Laura, vestida con un abrigo gastado, el cabello suelto, los ojos hinchados. Me vio acercarme y se puso de pie, pero no se atrevió a moverse. Yo avancé con paso lento, apoyándome en el bastón. Cuando estuve frente a ella, solo dije, «Siéntate, hija». Obedeció en silencio. Nos quedamos así, sin hablar, escuchando las hojas caer. «¿Por qué viniste?», pregunté al fin. «Porque ya no tengo a nadie más». «Sí tienes, Laura. A ti misma. Y eso vale más de lo que imaginas. No sé si puedo volver a ser quien era». «Nadie puede», respondí, «pero uno puede empezar desde otro lugar». Ella lloró, sin esconderse. Yo la dejé llorar. No dije nada. A veces, el perdón comienza con el silencio. Cuando se calmó, me mostró un pequeño cuaderno. «Escribí algo», dijo temblando, «sobre ti, sobre mamá, sobre lo que aprendí. ¿Puedo leerlo?» «No, todavía no. Quiero terminarlo primero. Quiero que tenga sentido». Asentí, y en ese momento vi a mi hija como hacía años no la veía. Humana, no perfecta, no fuerte, sino frágil y consciente de su fragilidad. Y supe que algo dentro de mí se abría de nuevo. «¿Dónde estás viviendo?», pregunté. «En un pequeño cuarto, cerca del mercado. Trabajo en una tienda. ¿Necesitas ayuda?» «No quiero dinero, papá». «No hablé de dinero», respondí. «Hablé de compañía». Ella me miró con los ojos llenos de culpa. «¿Aún puedes quererme después de todo?» No dejé de hacerlo nunca. Sus manos buscaron las mías. Eran las mismas manos que un día me apartaron, y ahora temblaban pidiendo abrigo, y yo sin pensarlo las tomé, no porque olvidara, sino porque entendí. El sol comenzaba a ponerse. Germán, a lo lejos, observaba desde el coche. Laura se recostó sobre mi hombro, como cuando era niña. «¿Crees que mamá me perdonaría?», susurró. «Tu madre tenía un corazón inmenso, pero el perdón no viene de los muertos, hija. Viene de lo que hacemos después de reconocer que fallamos». Ella asintió, y entonces, con una voz casi rota, dijo, «Quiero empezar de nuevo, papá». «Entonces empieza. ¿Puedo volver a verte?». «Cuando quieras». Regresé esa noche con el corazón distinto, no más ligero, pero sí más vivo. Germán me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Cuando terminé, dijo, «¿Y la perdonaste?». «No lo sé, Germán». «¿Cómo que no?». «Creo que el perdón no es una puerta que se abre de golpe, es un camino. Y hoy apenas di el primer paso. Antes de dormir, volví a leer su carta. La guardé en el cajón junto a una foto de Clara. «Lo hiciste bien, amor», murmuré al retrato. La enseñé con dureza, pero con amor. Apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con dolor ni con traición. Soñé con un banco bajo los álamos, con una hija llorando y un padre que, pese a todo, seguía creyendo en ella. Porque a veces, la venganza más grande no es destruir al que te hizo daño, sino obligarlo a mirarse en el espejo y aprender a ser mejor. Amaneció con un silencio distinto, de esos silencios que no duelen, sino que anuncian algo nuevo. El sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, y el olor del café recién hecho me recordó que aún estaba vivo, que la vida seguía, y que, de alguna manera, había vuelto a tener sentido. Me senté despacio al borde de la cama. El cuerpo me pesaba, pero el alma estaba en calma. Pensé en Clara,
en cómo solía despertarme con la frase que más extraño en el mundo. Víctor, no te acostumbres al dolor. No fuiste hecho para sufrir, sino para enseñar. Quizás por eso seguía aquí. No para cobrar cuentas, sino para dejar una lección que sobreviviera a mis errores y a los de quienes amé. Después de lo sucedido con Laura, Germán insistió en que tomara un descanso. «Te hace falta aire limpio, lejos de todo», me dijo una mañana, mientras revisaba papeles en su despacho. «¿Y tú crees que uno puede alejarse del pasado solo respirando distinto?», le respondí medio en broma. «No, pero puedes aprender a convivir con él sin que te ahogue». Tenía razón. Por eso acepté su propuesta de pasar unos días en la casa de campo, esa que hacía años no visitaba. Antes de irme, decidí escribirle una carta a mi hija. No una carta de reproches, sino una de testamento emocional. Porque el dinero puede dividir, pero las palabras, si son honestas, pueden sanar. Querida Laura, no sé si estas líneas te encontrarán bien. No escribo para juzgarte, sino para explicarte lo que el tiempo me enseñó. Cuando tu madre murió, creí que mi propósito era protegerte del dolor, pero al hacerlo, te protegí también de la verdad, que el amor sin límites a veces destruye lo que intenta salvar. Te di todo, hija, y en ese todo olvidé dejarte espacio para equivocarte sin miedo. No te culpo por haberte perdido. Todos lo hacemos alguna vez. Lo importante no es cuánto caemos, sino si somos capaces de mirar hacia arriba. Si alguna vez dudas de quién eres, busca el reflejo en los ojos de quien te perdona, no en los de quien te adula. No heredarás mi fortuna, pero sí algo más valioso, mi nombre. Cuídalo. Con amor, tu padre. Dejé la carta en el escritorio, dentro de un sobre sellado. Luego salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. A lo lejos, el coche de Germán esperaba. Matilde se acercó para despedirse. «¿Volverá pronto, don Víctor?», preguntó. «No lo sé, hija. A veces uno no vuelve. Solo aprende a quedarse en paz donde está». El camino hacia la casa de campo era largo y sinuoso. Los árboles formaban un túnel natural, y el sonido del viento entre las ramas me trajo una paz que había olvidado. Cuando llegamos, el portón de madera seguía igual, viejo con las iniciales de Clara y las mías talladas en el centro. B&C era nuestro símbolo de amor eterno. La casa, aunque cubierta de polvo, estaba intacta. Cada habitación guardaba un pedazo de historia. La cuna de Laura, la guitarra de Clara, las cartas que solíamos escribirnos en tiempos de juventud. Al recorrer los pasillos, sentí que la memoria me abrazaba sin reproche. Encendí la chimenea y me quedé mirando el fuego. Pensé en lo que había pasado, en cómo el dolor me había empujado a trazar un plan tan frío, y, sin embargo, ese plan había devuelto a mi hija su humanidad. Paradójico, sí, pero la vida está llena de paradojas que solo el tiempo aclara. Pasaron 3 días en silencio. Germán me llamaba a diario. «¿Cómo te sientes?», preguntaba. «En paz», respondía siempre. Hasta que una mañana, Matilde me informó que Laura había ido a buscarme. «Está aquí en la entrada», dijo con voz baja. «Parece distinta». Salí al porche. Allí estaba, de pie, con un ramo de flores silvestres en la mano. Sus ojos ya no tenían brillo de vanidad, sino de alguien que había llorado demasiado. «Papá», su voz era apenas un susurro. «¿Puedo pasar?», asentí. Caminamos hacia el interior sin hablar. Ella colocó las flores sobre la mesa. «Son del jardín de mamá», dijo. Las reconocí. Nos sentamos junto al fuego. Durante unos minutos solo escuchamos el crepitar de la leña, hasta que ella rompió el silencio. «Leí tu carta». «¿Y qué sentiste?». «Vergüenza y alivio. El alivio llega cuando el alma deja de mentirse», respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, quiero hacer algo con la fundación, no para redimirme, sino para honrarla. ¿Qué tienes en mente?». «Quiero trabajar en ella, no como heredera, sino como voluntaria. Quiero empezar desde abajo». La miré en silencio. No era la voz de la mujer altiva que un día me llamó viejo egoísta. Era la de la niña que un día me prometió cuidar de mí, y sentí que Clara, desde donde estuviera, sonreía. «Entonces hazlo», dije. «¿De verdad me dejarías?». «No tengo nada que dejarte, hija. Solo la oportunidad de hacerlo bien». Ella asintió secándose las lágrimas.
Por primera vez en mucho tiempo, no me habló de dinero ni de culpas. Me habló de propósitos, y supe que, finalmente, estaba despertando. Esa tarde, Germán llegó sin avisar. Traía consigo unos documentos. «Interrumpo algo importante, lo sé», dijo, pero esto no podía esperar. «¿Qué es?», pregunté. «La formalización legal de la Fundación Clara Morales. Quiero que tú y Laura firmen juntos como representantes». Laura lo miró emocionada. «¿Yo también?» «Sí, hija», dije. «Es momento de que te ganes tu lugar». Firmamos los papeles. Cuando terminé, Germán me miró con una mezcla de orgullo y melancolía. «Sabes, viejo amigo, no todos tienen el valor de perdonar sin olvidar». «No es valentía», le respondí. «Es amor que aprendió a ponerse límites». Pasaron las semanas. La fundación comenzó a funcionar. Laura trabajaba cada día, supervisando becas, ayudando a jóvenes que no tenían recursos para estudiar. A veces la observaba desde lejos, hablando con los estudiantes, y veía en sus gestos el reflejo de su madre. Esa ternura silenciosa que cura sin palabras. Tomás, su exmarido, desapareció del mapa. Nunca volvió a buscarla, y ella no volvió a mencionarlo, como si, al perderlo, hubiera recuperado algo que valía infinitamente más: su dignidad. Un día, mientras revisábamos los informes de la fundación, Laura me trajo una caja. «Esto es para ti, papá». «¿Qué es?» «Mi cuaderno, el que te dije que estaba escribiendo». Lo abrí. En la primera página, un título: «El hombre que me enseñó a perder sin odiar». Comencé a leer. Cada palabra era un retrato de lo que habíamos vivido, contado desde sus ojos. No era una historia de culpa, sino de aprendizaje, de una hija que se equivocó, de un padre que supo esperar. Al terminar, levanté la mirada. Ella estaba allí, sonriendo entre lágrimas. «¿Te gusta?», preguntó. «Es la herencia más hermosa que podrías haberme dado». Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. La casa de campo se llenaba de risas, de jóvenes agradecidos, de vida. A veces, por las tardes, Laura y yo caminábamos juntos entre los álamos del sendero. Ella me tomaba del brazo y me hablaba de sus planes para el futuro. «Quiero abrir un programa de mentoría», decía, «para que los muchachos no solo estudien, sino que aprendan lo que mamá siempre decía, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da». «Entonces hazlo, hija», le respondía, «y hazlo a tu manera». Y cada vez que la veía sonreír, entendía que la vida, incluso en su crueldad, sabe cerrar los círculos con delicadeza. Una tarde, mientras el sol caía, Germán me encontró sentado en el porche. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En que ya no me queda mucho tiempo, pero por fin sé qué dejaré atrás». «¿Y qué es eso?». «Una historia que termina bien». Nos reímos los dos. Él sacó su pipa, yo mi bastón, y nos quedamos mirando el horizonte en silencio. Después de tantos años de lucha, entendí algo simple. No existe justicia sin compasión, ni redención sin dolor. Esa noche, antes de dormir, escribí una última nota, que guardé junto al retrato de Clara y la carta de Laura. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, quiero que sepa que el perdón no borra el pasado, lo ilumina. No busquen venganza, busquen comprensión, no guarden rencor, guarden memoria. Y cuando la vida los hiera, recuerden, el amor no siempre salva, pero siempre enseña. Apagué la lámpara. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, los álamos susurraban como si el viento repitiera mis pensamientos. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni tristeza, solo gratitud, porque había comprendido que mi mayor fortuna no era el dinero, ni la empresa, ni los papeles firmados, sino el haber recuperado a mi hija, el haber dejado en el mundo algo más que una historia, una enseñanza, un legado. Y así termina mi historia, no con un final perfecto, sino con un corazón en paz, porque a mis 70 años aprendí que los hijos no siempre son como uno los sueña, pero el amor de un padre verdadero nunca se jubila, solo se transforma en herencia del alma. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué te pareció. Cuéntame desde qué ciudad nos ves
y si alguna vez también aprendiste a perdonar cuando parecía imposible. Soy Víctor Morales, y esta fue mi historia.